El mensaje de los tres ángeles siempre ha sido una de las características que ha identificado a la iglesia adventista. Pero, ¿cuál es el mensaje del primer ángel? ¿Qué nos quiere dar a entender? ¿Qué nos quiere decir? Averigüemos de qué se trata en esta nueva lección de Escuela Sabática que lleva por título El mensaje del primer ángel, primera parte. Hoy es lunes 4 de marzo. Soy Alexander Quijano. Bienvenidos a la lección sobre Apocalipsis. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 7, y vamos también a hacer una comparación o a leer el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13 y 14. Y Apocalipsis 14, 7 nos dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y todas las fuentes de las aguas. El fin de todo el discurso es este, dice Eclesiastés 12, 13 y 14. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El llamado de temer a Dios y darle gloria proclama el contexto del Evangelio eterno, tomar conciencia específicamente de lo que Cristo hizo y ha hecho por nosotros, de su sacrificio. Además de eso, en la Biblia temer a Dios y darle gloria está estrechamente relacionado con la obediencia hacia Dios, con la actitud del ser humano de obedecer los mandatos de Dios y de obedecer su palabra. Y no significa el temer a Dios un temor que signifique miedo. Es que lo debo de hacer porque si no Dios me va a castigar. Es que lo debo de hacer porque si no Dios me va a destruir. Muchas personas creen en un Dios que anda con un garrote en la mano, apaleando a todo aquel que se porta mal. El carácter de Dios, o una de las características del carácter de Dios, es que es amor y que Él desea que todos seamos salvos y procedamos al arrepentimiento. Pero el contexto de temer a Dios, mis amados hermanos, es el hecho de obedecer sus mandamientos, de hacer su voluntad, de cumplir su voluntad, de estar del lado de Dios en el tiempo del fin, de estar del lado de los escogidos. Dios desea que nosotros le amemos, Dios desea que su pueblo le ame y le sea obediente. Él no desea que nosotros tengamos un temor sin amor, sino que un temor respetuoso y obediente hacia lo que Él ha mandado. Ahora, en el capítulo número 7 del libro de Apocalipsis, dice, diciendo a gran voz, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ahora, es importante que el pueblo de Dios le dé gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Este juicio, mis amados hermanos, es el juicio investigador pre-advenimiento o previo a la segunda venida de Cristo Jesús. Y el propósito de este juicio es revelar si servimos realmente a Dios, si obedecimos realmente a Dios y si nuestras obras y nuestro comportamiento como cristianos fueron consecuentes a la voluntad y a la solicitud que Dios hacía de nosotros. Y si nosotros y nuestras obras son encontradas perfectas o conforme a la voluntad de Dios, obviamente Jesús vendrá a dar su recompensa. Y en ese sentido es la segunda venida de Cristo, que llevará a morar con Él a aquellos que hayan hecho su voluntad. El juicio de Apocalipsis 14, mis queridos hermanos, está estrechamente relacionado con el Evangelio para los que tienen una buena relación con Dios. Cuando a nosotros se nos dice la frase o escuchamos la palabra, tú serás llevado a juicio, parece entrarnos una especie de temorcito o de miedo, porque a nadie le gusta ser juzgado. Si a usted le llega a su casa una notificación del juzgado de paz, del juzgado de lo civil, de lo penal, de lo mercantil, usted se preocupa e inmediatamente busca un abogado para que le ayude a defenderse de una acusación o del citatorio que le están haciendo, porque siempre la palabra juicio la vemos relacionada con condena. Pero aquel que ha hecho la voluntad de Dios,
aquel que ha obedecido sus mandamientos, aquel que ha andado caminando con Dios, aquel que ha aceptado a Jesús como su Salvador, aquel que ha tratado de complacer a su Maestro, haciendo su voluntad, predicando su palabra, predicando el mensaje, siendo participativo en los ministerios dentro de la iglesia. Para ese el juicio no es una mala noticia, para ese el juicio significa alegría, para ese el juicio significa gozo, significa que Cristo está pronto a venir y que Él va a ser juzgado de manera buena, o su juicio va a ser positivo, porque Él está consciente de que fue un siervo de Dios, un seguidor de Dios, y que tiene el sello de Dios, que tiene la marca de Dios, porque le obedeció en todo. Y esta persona sabe que su recompensa será la vida eterna e ir a morar con Cristo al reino de los cielos. Ahora pregunto, ¿cómo te irá a ti y a mí en el juicio? ¿Saldremos bien librados? ¿Estamos preparados para enfrentar el juicio preadvenimiento o el juicio investigador, donde todas nuestras obras buenas y malas serán mostradas? ¿Seremos llamados y nos dirán: ven, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré? ¿O seremos el siervo rechazado porque no hicimos la voluntad de nuestro Padre? Si bien es cierto, la salvación es por gracia, no por obras, pero la consecuencia de ser una persona salva, porque acepté a Jesús y porque Jesús habita en mi corazón, entonces como consecuencia se manifestarán las buenas obras, no mis buenas obras, sino que las buenas obras de Jesucristo a través de mi persona, porque cuando Jesucristo habita en mí, entonces yo reflejo su carácter, yo reflejo su personalidad. Pero si yo digo del diente al labio haber aceptado a Jesús, si yo digo ser seguidor de Él, si yo digo ser amante de Él, pero no guardo sus mandamientos, pero no le obedezco, pero no predico el Evangelio, entonces, mi amado hermano, realmente en mi corazón no acepté a Jesús, solo lo hice del diente al labio. Y usted pudo haberse bautizado, y pudo haber nacido en la iglesia, y pudo haber conocido el mensaje verdadero, y pudo haber participado de muchos ministerios, y pudo haber degustado del don celestial. Pero si usted al final fue un cristiano hipócrita, al final fue un cristiano que se fue del lado de los perseguidores, que pasó del lado de los que recibieron la marca de la bestia, mi querido hermano, entonces usted no saldrá bien librado en este juicio. Esperamos encontrarnos el día de mañana en una nueva lección. Está muy interesante porque nos está revelando los sucesos del tiempo del fin y la alegría que tenemos que concebir y tener los cristianos que hacemos la voluntad de nuestro Padre. Nos vemos mañana martes en una nueva lección. Que Dios me les bendiga a todos. Un fuerte abrazo.